Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy revisaremos del capítulo 48 del libro del profeta Isaías, del versículo 1 al 8 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Jehová invita a la reflexión. Jehová invita a la reflexión. Dice la palabra de Dios, capítulo 48, versículos 1 al 8, en la Nueva Traducción Viviente, que es la que estamos usando para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios: escúchame, oh familia de Jacob, tú que llevas el nombre de Israel y naciste en la familia de Judá. Escucha, tú que haces juramentos en el nombre del Señor e invocas al Dios de Israel. No cumples tus promesas, aunque te llamas a ti misma la ciudad santa y dices que confías en el Dios de Israel, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos celestiales. Hace mucho tiempo te dije lo que iba a suceder. Entonces de repente entré en acción y todas mis predicciones se hicieron realidad. Pues yo sé lo terca y obstinada que eres. Tu cuello es tan inflexible como el hierro y tu cabeza es tan dura como el bronce. Por eso te dije lo que iba a suceder. Te anuncié de antemano lo que iba a hacer. Así nunca podrás decir, mis ídolos lo hicieron. Mi imagen, mi imagen de madera y mi Dios de metal ordenaron que sucediera. Oíste mis predicciones y las viste cumplidas. Pero te niegas a admitirlo. Ahora te diré cosas nuevas, cosas secretas que aún no has oído. Son totalmente nuevas, no son del pasado, así que no podrás decir, eso ya lo sabíamos. Sí, te diré cosas completamente nuevas, cosas que nunca antes habías oído, pues conozco muy bien lo traidora que eres. Fuiste rebelde desde tu nacimiento. Bien, ahora observamos en esta porción la sabiduría y la misericordia de Jehová. Los temas que vuelven a presentarse aquí son conocidos. Pero hay que tener en cuenta que la enseñanza de verdad es de tan primordial importancia, tenían que llevarse a cabo mediante la repetición en distintas formas. Y a esta labor didáctica se debe el hecho de que Israel, después del cautiverio, dejara por completo la idolatría que antes le había sucedido tanto. Dejara por completo aquella actividad. Si bien cayó en otros pecados nacionales menos escandalosos, pero no menos graves, tales como el formalismo y la hipocresía. Estos versículos renuevan la apelación a las profecías cumplidas y se dirigen a un pueblo que confesaba el nombre del Señor sin haberse sometido a su voluntad. Los propósitos de Dios no dejarán de cumplirse por eso, pues Dios obrará en gracia por amor a su propio nombre. Dios dirige aquí a los cautivos de Judá en Babilonia, posiblemente la mayoría de ellos apóstatas. Estas palabras son para ellos. Solo unos pocos siguen fieles a Jehová. Se quejan de que ellos se llaman por el nombre de Israel, príncipe de Dios, pero no son príncipes. Son descendientes de Judá, alabanza, pero no le alaban. Confiesan al Dios de Israel, pero no confiesan sus pecados. Se nombran de la ciudad santa, pero no son santos. Se apoyan en el Dios de Israel, pero no son piadosos. Jehová predijo su historia con mucha antelación, y aconteció tal como lo había predicho. Conociendo su tosudez y dureza, Dios proclamó lo que haría, para que después no acreditaran lo que había pasado a sus ídolos. Ahora va a predecir algo nuevo. La restauración de la cautividad bajo Ciro lo hace así para que ellos no puedan decir, he aquí, yo lo sabía. Hay una exhortación a recordar también las profecías de Jehová. Jehová recordó al pueblo aquí llamado casa de Jacob, Israel y linaje de Judá, que había vivido en hipocresía. Hacían juramentos e invocaban a Dios, pero no andaban en verdad ni en justicia. Ellos pensaron que eran justos
solo por decir que confiaban en el Dios de Israel y por ser ciudadanos de Jerusalén, la santa ciudad, aunque ya no habitaban ahí. Se sentían cómodos bajo el imperio babilónico y más tarde bajo el imperio persa, y le daban poca importancia al hecho de regresar a Jerusalén. El Señor dijo que él había profetizado lo que sucedería, quizá refiriéndose al cautiverio venidero. Sin embargo, sabiendo que el exilio se acercaba, el pueblo siguió siendo duro de cerviz y rehusó corregir su camino. Una vez más, Dios predijo estas cosas para señalar la superioridad sobre los ídolos. La nación de Israel no hizo caso de las profecías anteriores, así que Dios le daría nuevas predicaciones acerca de la ira venidera y que le sería otorgada libertad del cautiverio. Estos nuevos planes habían sido diseñados ahora, lo cual no significa que Dios no hubiera pensado de antemano en ellos, sino que serían puestos a funcionar en ese tiempo. Desde que se escribió Deuteronomio 30, Israel sabía que regresaría a su tierra después del exilio y que permanecería en ella por garantía del pacto abrámico. Sin embargo, no fue sino hasta que las profecías de Isaías se dieron a conocer que supieron cómo los libraría Dios. El Señor lo planeó así para que Israel no se descuidara, pensando que con su astucia había obtenido la libertad. De hecho, el pasaje indica que su sensibilidad espiritual estaba endurecida, pues eran desleales y rebeldes. Por tanto, era evidente que su liberación física y espiritual no se llevaría a cabo gracias a que eran buenos o por medio de sus propios planes. Quedarían libres solo por la gracia de Dios. Los judíos se valoraban por descender de Jacob y usaban el nombre de Jehová como su Dios. Se enorgullecían respetando a Jerusalén y el templo, pero no había santidad en sus vidas. Si no somos sinceros en la religión, solo tomamos el nombre en vano, el nombre del Señor. Por la profecía se les mostró cómo los trataría Dios. Mucho antes de que eso pasara, Dios ha dicho y hecho suficiente para evitar la jactancia de los hombres acerca de sí, lo que empeora el pecado y ruina del orgulloso. Tarde o temprano, toda boca se cierre y todos callen delante de él. Todos nosotros nacemos como hijos de desobediencia. Donde está el pecado original, se da el pecado actual. La conciencia de cada hombre no da testimonio de la verdad de la Escritura. Que el Señor nos pruebe y nos haga hacedores de la palabra. Incluso llegan a algo más grave, algo más escandaloso el pueblo de Israel. Amor mostrando a los que no aman. Volverle atención de Babilonia otra vez a Israel nada tiene de elogioso. Su fácil mención de Jehová y de la santa ciudad no hace juego con su idolatría. Aparecen en realidad como hipócritas. Es un cuadro más oscuro aún que el de la infidelidad y a una frialdad. Si bien se le anticipó en el pecado contra la luz implícita en el capítulo 42, el alegato de la profecía, hasta aquí dirigido contra los paganos, ahora tiene que ser vuelto hacia el propio pueblo de Dios. Están escépticos, están empecinados en sus actitudes. En el capítulo 48 hay poco de nuevo. Los temas que aquí se entretejen han sido presentados en todos los capítulos anteriores. Tan familiares son que es asombroso que alguien pueda sospechar de lo genuino del capítulo. Lo que tenemos aquí realmente es un poderoso sermón instando a un pueblo rebelde a abrir los ojos al destino que Dios ha preparado para ellos, a reconocer la mano de Dios en la historia pasada y en el presente, y a creer que también el futuro vendrá de su mano. Es una reconvención del Eterno a Israel.
Hay un orgullo de la posición, hay un orgullo en la posición donde Dios los ha colocado. Hay algo de sarcasmo en el tono que Isaías se dirige a esta nación que se enorgullece de haber sido nombrada Israel como descendiente de Judá. Comprendida la casa de Jacob, les recuerda que la verdadera piedad es más que jurar en el nombre de Jehová, o confesar al Dios de Israel, o pretender un origen santo, o aún confiar en una deidad incomparable. Hay algunas cosas tan sencillas como la verdad y la justicia por las cuales Jehová de los ejércitos tiene una gran preocupación. Hay una perversidad en la obcecación que presenta Israel. Debido a la obstinación de Israel, el Dios eterno ha predicho su futuro. No sea que sus bendiciones y adversidades sean acreditadas a ídolos paganos. La predicción y la acción divinas eran necesarias para doblegar la cerviz de hierro y la frente de bronce de un pueblo obstinado. Lo que sucedió en tiempos pasados, yo lo predije mucho antes, lancé una advertencia pública, luego repentinamente me puse a la obra y la profecía se cumplió. Conocí bien que eras una criatura indómita, cerviz obstinada como un cable de hierro, frente intratable como bronce. Hay un prejuicio también del refinamiento. Isaías recuerda además a su nación que Dios ha hecho oír cosas nuevas y absolutas que no sabían. Para superar a un pueblo rebelde por naturaleza, el alegato de Dios tiene por objeto que habiendo oído lo que ahora se ha cumplido, reconozcan finalmente su predicción. Pero puesto que persisten en su obstinada ignorancia, acontecimientos que no han conocido los sorprenderán de modo que no podrán decir, ya lo sabíamos de antemano. Son cosas estas que ni han oído ni han conocido, porque sus oídos estaban cerrados a las mismas. ¿Qué otra cosa podría esperar Dios de un traidor más que una mera traición? Yo sabía que seguramente mentirías y que serías llamado malvado desde la matriz. Así Dios mismo predijo y cumplió y sorprendió en cuanto a su destino a un pueblo incrédulo y rebelde. Ningún profeta pronunció jamás denuncias tan severas de su nación, ni un juicio más agudo sobre su orgullo y prejuicios. Así que esta porción también trata de la reprensión y aliento que Dios hace a su pueblo. En el versículo 1, con el mandato, baja y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia, en el capítulo 47, anunció la desaparición de la ciudad que contempló Isaías cuando aún el pueblo de Dios no había sido esclavizado. En los primeros 9 capítulos de la segunda parte de Isaías, el profeta predice el surgimiento de Ciro, quien haría posible que los judíos abandonen la esclavitud en Babilonia y regresen a su patria. El anuncio de la caída de Babilonia era de vital importancia para la casa de Jacob, el pueblo de Dios. Por supuesto, ese suceso iba a cambiar marcadamente el mundo político y militar de la antigüedad. Simplemente iba a alterar el curso de la historia, pero Dios tenía en mente un resultado mucho más importante. La caída de Babilonia iba a desatar una serie de eventos que finalmente iban a traer al Mesías a este mundo. Su llegada llevará a cabo una liberación mucho más significativa, no desde el punto de vista del servilismo político, sino de la sujeción a la muerte y al pecado. La libertad espiritual que logrará el Redentor tendrá consecuencias eternas tanto para la casa de Jacob como para el resto de las naciones. Por tanto, en este capítulo, Dios se vuelve a su pueblo y los exhorta diciendo, oíd esto. Dios anuncia ambas cosas, ley y evangelio.
En la primera parte del capítulo reprende a la casa de Jacob por la dureza de su corazón. En la segunda invita tiernamente al pueblo a salir de Babilonia y a confiar en sus promesas. El Señor amonestó a su pueblo con duras palabras, porque por medio de su gracia los había invitado a ser suyos. Les había dado el nombre de su antecesor Israel, el cual les recordaba que Dios los había elegido y había sido fiel a ellos durante siglos. También ellos habían usado el nombre especial de Dios, Jehová o el Señor, para hacer juramentos y habían guardado su nombre en la memoria, reconociéndolo como el Dios de Israel. Ni su Creador, ni todo lo que él había hecho por ellos les era desconocido. Sin embargo, habían usado el nombre divino, mas no en verdad ni en justicia. Algunos sugieren que la casa de Jacob había adoptado una adoración al Señor externa y sin sinceridad. Ciertamente así había sido, pero no se trataba solo de un simple problema de sinceridad o insinceridad. El concepto que tenían de Dios era deficiente. Al usar aquí la palabra justicia, Dios reprende al pueblo por su falsa religión. Tener una adoración justa significa que los conceptos de Dios y la teología se conforman o fluyen de la justicia misma de Dios. Pero no era así como el pueblo de Jacob. Su teología era falsa porque había fallado en lo esencial. No era verdadera porque no se conformaba a la justicia divina. ¿Qué significa eso? Dios vincula su rectitud a Cristo, como escribió Pablo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Romanos 3:22. El gran error de su religión y de su concepto de Dios era que no tenían a Cristo y por lo tanto no era verdadera. Los de la casa de Jacob tenían palabras y formas rectas. Muchos de ellos eran muy sinceros y devotos en sus prácticas religiosas, pero sus expresiones en ese sentido fluían de corazones que adoptaban una creencia esencialmente diferente a la que el único Dios había revelado. Consideremos al apóstol Pablo antes de su conversión. Él era un fariseo celoso, irreverente, como la gente a la que el Señor reprende en los siguientes versículos, que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, pero cuyo fervor religioso no era en verdad ni en justicia. Él no tenía la esencia a Cristo. Tiempo después, el apóstol incluso comentó sobre la actitud que tenía antes de su conversión. Escribió que fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley irreprensible. Filipenses 3, versículos 5 y 6. Solo después de que llegó a la fe, tuvo la verdad y solo entonces adoró a Dios en verdad y en justicia. En el mundo actual, muchos miden la verdad de la religión por la sinceridad de sus adherentes, pero la verdad de la religión, por lo menos, desde la perspectiva de la Biblia, depende si se conforma o no a la revelación de Dios. Hay personas muy devotas y observadoras de sus prácticas religiosas, como lo fue Pablo antes de su conversión. Algunos invierten muchos años en sincera devoción a sus principios religiosos. Otros ofrendan grandes sumas de dinero para construir templos e iglesias o para llevar a muchos lugares sus misiones religiosas. Pero la fe sin Cristo solo puede ser como la casa de Jacob, no en verdad ni en justicia. La verdadera fe no es una vaga espiritualidad que dependa de una sincera dedicación de corazón, sino que se ajusta a los patrones que Dios ha revelado, o sea, a su justicia. Cuando el Señor vuelva para juzgar al mundo, juzgará a los hombres y a las mujeres, no por su sinceridad, sino por su fe en la verdad de las Escrituras, por su fe en la esencia de la Biblia, que es Cristo. La hipocresía siempre es un problema para todos los sistemas religiosos, incluyendo la fe verdadera, pero no captamos el punto si pensamos que Dios reprende a su pueblo solo por su insinceridad y su hipocresía.
Él los amonesta porque han abandonado su verdad y su justicia y han adoptado conceptos religiosos esencialmente falsos. Dios afirma su capacidad para predecir el futuro. La historia del pueblo del Dios del Antiguo Testamento es una historia de profecía. Dios les predijo el advenimiento del Mesías a Adán y a Eva. Le dijo a Noé que se preparara para el diluvio que habría de venir. Llamó a Abraham y le dijo que su descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Dios envió a Moisés a sacar a su pueblo de Egipto. Estas y otras cosas predijo el Todopoderoso mucho antes que ocurrieran, y en el debido momento todas ellas ocurrieron. Estas fueron lo que pasó. ¿Por qué predijo Dios estas cosas? La respuesta es una airada reprimenda al pueblo que había oído todo lo hecho por Dios. Él les dice que eran obstinados y lo describe gráficamente con cerviz de hierro y frente de bronce. Recordemos el discurso que Esteban le dirigió a los que estaban a punto de apedrearlo. Duro de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7:51. Dios sabía que la terca incredulidad de su pueblo se iba a oponer a él. Si no predecía esos sucesos, el pueblo diría que sus falsos dioses los habían llevado a cabo. Dios anunció esas primeras cosas por adelantado para que él y solo él pudiera afirmar que fue el responsable. Cuán perversos eran en realidad sus escogidos. Incluso cuando salieron de Egipto, se hicieron un becerro de oro y dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. La cerviz de hierro y la frente de bronce describen con exactitud su empedernida impiedad. Sin embargo, tenían que admitir que Jehová había cumplido sus predicciones. Una lectura imparcial de los hechos de Dios llevaba a una sola conclusión: que Él lo hizo todo. Dios le pregunta a su pueblo: ¿y no lo anunciaréis vosotros? Así como la historia de Israel registró claramente la capacidad que Dios tiene para predecir el futuro y su cumplimiento, así también verificó la perenne incredulidad de la casa de Jacob. En los versículos 7 y 8, incluso al 11, el Señor desplaza su atención en la segunda parte del versículo 6 a cosas nuevas y ocultas que tú no sabías, cuya idea ha sido el motivo de estos capítulos. Con anterioridad, Dios había proclamado: he aquí ya se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré saber. Capítulo 42, versículo 9. La historia de Israel había registrado las maravillosas obras de la gracia de Dios para ellos: el llamamiento a Abraham, el éxodo, la conquista de la tierra prometida y las repetidas liberaciones de las manos de sus enemigos. Todos esos sucesos ya habían tenido lugar, pero Jehová también le había aconsejado a su pueblo: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria las cosas antiguas. Sus hijos no se deberían centrar en el pasado, porque estaba haciendo una cosa nueva, que iba a ser mayor que lo antiguo. Así que Dios alentó a su pueblo a que mirara hacia el futuro. Las cosas nuevas se centraban en el advenimiento de Ciro, que iba a librar a los israelitas de la esclavitud. Ese siervo de Dios llevó a cabo el aniquilamiento de Babilonia, pero había todavía un siervo mayor que había de venir anticipado al glorioso y poderoso Mesías. ¿Dónde más en las Escrituras leemos la llegada de Ciro? Jehová había decidido no revelar los detalles de cómo iba a librar a su pueblo del cautiverio en Babilonia, sino hasta el tiempo de Isaías. Ahora que daba a conocer ese acontecimiento, Isaías tenía la maravillosa responsabilidad de registrar estas nuevas cosas en su profecía. Dios tuvo sus razones para revelar las cosas primeras
antes de que ocurrieran, así como tuvo una razón para ocultar los detalles respecto de Ciro hasta el tiempo de Isaías. Él dice que le ocultó estos sucesos a su pueblo para que no pudieran decir, he aquí, yo lo sabía. La profecía del hijo de Amós era nueva, no era la misma vieja historia. Dios conocía muy bien a su pueblo rebelde y a todos los pueblos de la tierra. El estado natural del corazón humano es traicionero y desobediente. Los humanos pecaminosos se cansan fácilmente de la misma cosa y escuchamos las noticias porque, entre otras razones, cambian todos los días. No nos interesan los sucesos de ayer. Dios no le mencionó antes a su pueblo acerca de Ciro, porque para la época de Isaías ya habrían tratado esa información como viejas y anticuadas noticias que ya conocían. Dios les dice a los de su pueblo que eran rebeldes desde el principio, y Jacob es un ejemplo de la reacción del corazón humano. Consideremos cómo engañó a su padre. Además, Dios nos dice aquí que eran rebeldes desde el vientre. Todas las bendiciones que el pueblo de Dios había recibido habían sido por gracia, pero la historia de Israel no es únicamente el registro de las misericordiosas acciones de Dios, sino también de los vergonzosos pecados y los fracasos de los escogidos. Una y otra vez adoraron a dioses falsos. Tan pronto como salieron de Egipto, se pusieron a forjar su propio Dios de plata y oro. Merecían la ira y el castigo de Dios Santo, justo. Y por eso había escogido a ese pueblo indócil y obstinado para llevar a cabo sus planes de salvación del mundo. Por eso no lo destruyó, sino que pospuso su ira. Jehová invita finalmente a la reflexión acerca de la historia y de la profecía. Él es quien ha dado todas las respuestas a todos los cuestionamientos a lo largo de la historia. Él es quien forja de manera contundente el futuro y el porvenir de las naciones y de cada uno de los individuos. Él tiene en sus manos el poder para hacerlo. Por eso Dios le invita a su pueblo nuevamente a reflexionar en lo que había pasado. Se condena a Israel por su hipocresía, por la idolatría, por la arrogancia y por la lealtad. Y al mismo tiempo, esta profecía promete a la gente la salvación por el amor al nombre de Dios. Así, esta predicción cuenta con 4 partes: el llamamiento a Israel para que escuche la palabra, la acusación a Israel de su incredulidad, que su incredulidad no tiene excusas ya que Dios ha manifestado siempre su ayuda, la predicción sobre la salvación futura y la promesa de que Dios retardará su juicio por amor a su nombre. Estas son las porciones que nosotros hemos leído en esta mañana. El pueblo de Judá se sentía confiado porque vivía en Jerusalén, la ciudad del templo de Dios. Dependieron de su herencia, de su ciudad, del templo, pero eso era una seguridad falsa, ya que no dependieron de Dios. Nos sentimos seguros porque asistimos a una congregación o vivimos en una comunidad cristiana. Ni la herencia, ni los edificios, ni las naciones pueden darnos una relación con Dios. Debemos depender verdaderamente de Él en forma personal con todo nuestro corazón. Debemos acercarnos a Dios y confiar en sus promesas. Solamente eso nos hará vivir seguros. Solamente eso nos hará vivir confiados. Así que reflexionemos en estas palabras que Dios nos ha dado esta mañana y confiemos en sus promesas, confiemos en su palabra y dependamos de Él. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por el regalo de este día. Gracias te damos porque en todas las cosas, Señor, tú las sostienes, porque siempre eres bueno y porque eres todopoderoso, Señor, y todas las cosas están en tus manos. Ponemos delante de ti ahora nuestra fe y nuestra confianza, Señor, para que la fortalezcas. Te pedimos, Señor, para que renueves nuestro ánimo y nuestro espíritu, Señor, y sobre todo nos permitas vivir seguros, en paz y en gozo completo, Señor.
que ni la enfermedad, ni la tribulación, persecución o cualquier otra circunstancia, Señor, nos haga perder el gozo que tenemos delante de ti. Gracias, Padre, por todas las cosas que nos permites cada día, Señor, por el alimento, por el sustento, por el descanso, Señor, por el trabajo. Gracias por todo ello, Señor. Pero también gracias porque nos das promesas que son nuevas cada día y nos haces, Señor, recordar que todas las cosas están en tus manos. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas y, Señor, permite que sigamos creciendo en fe, en conocimiento y en amor para contigo. Todo lo rogamos, todo lo pedimos y en todo damos gracias por el nombre de nuestro hermoso y bendito Salvador Cristo Jesús. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.